¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Vamos a ver un poquitito algunas explicaciones para que ustedes puedan realizar las actividades. Vamos a revisar un poquitito lo que es potenciación y radicación. Ustedes algo en primaria estuvieron trabajando. Bueno, en secundaria se trabajan muchísimo con las propiedades. Por eso les escribí en el trabajo que, bueno, deben sabérselas bien. ¿Cuáles son estas propiedades? Tenemos multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, potencia de potencia, propiedad distributiva, etc. Entonces vamos a ir viendo los ejemplitos de a uno como para que ustedes se vayan familiarizando. La primera propiedad que ustedes tienen en el cuadrito habla de multiplicación de potencias de igual base. Es decir, ¿qué situación tenemos? Hay una multiplicación, ¿sí? ¿De qué? De bases iguales, ¿sí? Elevadas a distintas potencias, o pueden ser potencias iguales. ¿Qué es lo fundamental? Ver que aquí se encuentre un producto y que estos dos numeritos que se llaman bases sean iguales. Es la condición para que yo pueda aplicar esta propiedad. Entonces tenemos un 4 al cuadrado y un 4 al cubo. ¿Cómo se aplica esta propiedad? Si yo tengo ya la verificación de que las bases son iguales y hay un producto, lo que dice la propiedad es que sus potencias se suman, ¿sí? Entonces, esto es lo que voy a realizar. La suma de esas potencias. Entonces, el resultado final va a ser 4 elevado a la quinta, porque sumé el 2 con el 3. ¿Está? Vemos otro ejemplito que ustedes no lo tienen en el cuadro, pero de todos modos podemos trabajar. A ver, 2, supongamos que tenemos elevado a la menos 1. ¿Sí? 2 elevado a la menos 1 por misma base elevado a la 3. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Si hay producto de bases iguales, yo debo sumar los exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes? Menos 1 y 3. Entonces, el resultado, si tengo 1 negativo y 3 positivo, el resultado es 2 positivo. Fíjense que al 3 le tengo que quitar este 1 que está en negativo. Y la diferencia entre ellos es el 2 con el signo del más grande. Entonces el resultado de esta multiplicación me queda 2 a la 2. Fíjense que en ambas situaciones lo que hice fue sumar los exponentes. No importa si esos exponentes tienen signo negativo. Supónganse, vamos a hacer, por ejemplo, 5 a la cuarta por 5 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que yo esas potencias las tengo que sumar. Por lo tanto, fíjense qué sucede acá. La suma yo la tengo que escribir sí o sí. Y resulta que esta potencia es negativa. ¿Qué pasaba cuando había un más delante de un paréntesis? No afecta al signo. Por lo tanto, entonces me queda 4 menos 3 directamente. Y 4 menos 3 es 1. Cuando la potencia es 1, puedo escribirla o puedo no escribirla. ¿Sí? De las dos maneras está bien y es correcto. Entonces, fíjense esta situación. ¿Sí? Tengo que sumar, eso se hace siempre porque hay producto. Tengo que sumar las dos potencias y estas dos potencias resulta que una es negativa. Entonces, cuando las tengo que sumar, independientemente del orden, tengo que tener en cuenta que el signo de este 3 es negativo. Entonces, si a 4 le sumo un 3 negativo, el resultado es 1 positivo. ¿Sí? Entonces, esta sería la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasa si yo tengo división de potencias de igual base?
lo que se hace es, en lugar de sumar los exponentes, se restan. Si vemos ahora, con este ejemplo, si vemos acá tenemos 4 al cuadrado. Si yo tuviera división, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Tengo que restar, por lo tanto me queda base 4, 2 menos 3. Tengo que restar las potencias. Y si a 2 le quito 3, me queda 4 a la menos 1. ¿Está? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir el que tenemos acá en el cuadrito. Tenemos 3 a la cuarta dividido 3 a la 2. ¿Sí? 3 a la cuarta dividido 3 a la 2. La propiedad que me dice que pongo nuevamente la misma base, como hay división se restan, ¿sí? Y 4 menos 2 me da 2. Entonces el resultado es 3 al cuadrado. Este paso intermedio, ¿sí? Cuando ustedes ya se ponen un poco más cancheros, no se escribe. ¿Está? Directamente yo puedo hacer mentalmente 4 menos 2 y colocar el resultado. ¿Sí? O sea que este paso que ustedes ven acá, este paso que ven acá, es optativo. Si ustedes ahora se sienten seguros de hacerlo, lo escriben. De lo contrario, también pueden expresar directamente cuánto queda. Entonces, segunda propiedad, división de bases iguales, se restan los exponentes. Vamos a suponer que tenemos 5 al cuadrado dividido un 5 a la menos 1. ¿Qué pasa acá cuando yo tengo un signo negativo? La situación es la siguiente. Yo tengo una potencia 2, tengo que restar porque estamos hablando de división. ¿Y qué le tengo que restar? El menos 1. ¿Sí? Ven que este signo es propio de la resta que hay que aplicar porque es división. Y el signo del 1 pertenece al 1. ¿Y qué pasa acá cuando tenemos un signo negativo delante de un paréntesis? O menos por menos. Esto pasa a ser positivo, ¿sí? Yo voy a tener 5 a la 2 más 1 en definitiva, que va a ser igual a 5 a la 3. Fíjense que cuando pasa esto de que hay un menos con otro menos, se transforma en más. Y 2 más 1 es 3. ¿Qué pasa si acá tuviera a lo mejor un signo más? Bueno, el menos no lo cambia, entonces quedaría 2 más 1. Eso tienen que ir viendo la reglita de signos, cómo ir aplicándola. Bien, hay otra tercera propiedad que es, yo no estoy resolviendo al final cuánto da esto, ¿sí? Porque lo que quiero explicarles básicamente es cómo aplicar las propiedades, pero un 3 al cuadrado a qué es igual, a 9. Digamos, podemos llevar hasta el final, pero lo que me interesa es que apliquen las propiedades más que el resultado. Hay otra propiedad, la tercera que tienen ustedes en el cuadro, que dice potencia de potencia. ¿Qué se hace cuando tenemos una potencia de potencia? Esas potencias se van a multiplicar, ¿sí? A ver, vamos a ver el ejemplito que tenemos. Es 2 elevado al cuadrado y a su vez elevado al cubo. Entonces, vemos que tenemos una potencia de otra potencia. Por eso es el nombre de la propiedad, potencia de potencia. Entonces, esta potencia de esta potencia, la forma de resolver esto es multiplicando esas potencias. 2 por 3. Y si las multiplico, 2 por 3 me da 6. Entonces, el resultado es el producto de 2 por 3. Si vemos a lo mejor, a ver, vamos a usar de vuelta el 2, a la menos 1, y esto a su vez podemos usarlo al cuadrado. Fíjense,
es una potencia de otra potencia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos menos 1 por 2, ¿sí? Menos 1 por 2. Esto es lo que se hace, se multiplican. Menos por más, menos, y 1 por 2, 2. Entonces nos queda 2 elevado a la menos 2. Recuerden siempre que este paso, ¿sí?, es optativo para hacerlo o no. Hay otra propiedad que es la propiedad distributiva. Esa propiedad solo la puedo aplicar cuando está afectando a una multiplicación o a una división, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos 5 por 2 y eso está elevado a la potencia cuadrada. Este es el ejemplo que vemos en la fotocopia. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Como lo dice la palabra, hay que distribuir, ¿sí? ¿Y a qué distribuyo? A cada uno de los números. Entonces, ¿en qué concluimos? En que 5 me queda elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. O sea que lo que estoy efectuando es una distribución a cada uno de los términos que tenga dentro del paréntesis. Vamos a ver otro ejemplito. Tenemos 15 dividido 3, ¿sí? Y esto está elevado a la potencia cuadrada. Este es otro ejemplito que tienen ahí también. Propiedad distributiva. Solo la puedo aplicar cuando tengo producto y cuando tengo división. Solamente con estas dos operaciones. Entonces, si distribuyo, ¿sí?, ¿qué me va a quedar? 15 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. De esta manera también es aplicable la propiedad distributiva. ¿Qué sucede si yo tuviera, por ejemplo, esto? Esto se resuelve de otra manera, ¿sí? Tendré que hacer 5 más 2, 7 y 7 elevado al cuadrado. No puedo aplicar propiedad distributiva. Esto no se puede hacer. No se puede hacer cuando hay suma y cuando hay resta. ¿Estamos? Bien. Luego tienen dos particularidades. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. No importa qué número sea, si es número, si es letra, si es cualquier base que tengamos es elevada a la 0, eso da 1, no importa el tipo de expresión que sea. Bueno, ustedes tienen ahí un solo ejemplito porque, bueno, en realidad, como les comentaba recién, esto se aplica a cualquiera, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 da 1. Cualquier número elevado a la 0 da siempre 1. Y luego tenemos otro que es cuando elevamos a la 1, ¿sí? Todo número elevado a la 1 vuelve a darme el mismo número, ¿sí? 3 elevado a la 1 me vuelve a dar el mismo número. 10 elevado a la 1 me vuelve a dar el mismo número, ¿sí? Entonces todo número elevado a la 1 da el mismo número. Bien, esta sería la explicación entonces de lo que son las propiedades de potenciación. Después les voy a mandar las de radicación en otro videito para que no quede tan extenso.